Buenas tardes, amigas y amigos, tengan todos y todas, sean ustedes bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos nuevamente para compartir con ustedes este espacio vespertino, las noticias del día. Gracias por la amabilidad de su sintonía. Hoy 12 de octubre del 2022, 12 de octubre, un año más de un acontecimiento importante que se dio en la humanidad. Importante, que es un término, si se quiere, un tanto neutro. Es decir, importante. Hay cosas que son importantes y tienen un impacto negativo. Otras que son importantes y tienen un impacto positivo. Hay, como todos los acontecimientos en la vida, es controversial. Unos dirán que tuvo un impacto positivo, otros dirán que tuvo un impacto negativo. Pero antes de quizá uno meterse en esos juicios de fondo tan profundos, que no es el caso, por lo menos en la forma, yo sí tengo un criterio un poco diferente, alternativo, no en el discurso oficial, histórico, tradicional, eurocentrista, que nos han implantado desde siglos, a ver que las cosas son desde el ángulo que le convenga y la vean los europeos. Y ya yo aquí lo he refutado en otras ocasiones. Aquí dice Santo Domingo, la primera ciudad de América. Mentira. Y así, y nosotros orgullosos, orondo, el chauvinismo, el nacionalismo en nuestro suelo. Bueno, y puede ser, y es verdad, es la primera ciudad europea de América. La primera ciudad fundada por los europeos en América. Pero cuando esa ciudad se fundó, había muchísimas ciudades en América ya, que no la habían fundado los europeos. Pero como el criterio que ha predominado es que lo que no es europeo no existe o no vale, no, es la primera ciudad de América, del Nuevo Mundo, no señor. Es la primera ciudad en el llamado Nuevo Mundo, que tampoco es nuevo, porque el mundo estaba aquí, cuando estaban los otros mundos, continentes por allá. La primera ciudad en Occidente fundada por los europeos, eso sí, fueron en esta tierra. Pero allá habían ciudades en este continente. Y no solo ciudades, podríamos decir que es metrópolis. Tenochtitlán en México era una gran ciudad en lo que hoy es México. Y así. Entonces, a esto le llamaron o le llaman el descubrimiento de América, que no es tal. Ya América había sido descubierta por los que vivían aquí. Inclusive posiblemente otros europeos habían entrado en una parte y posiblemente otros asiáticos también. Después la suavizaron para hacer un poquito más potable, menos... el Día de la Raza, pero ¿cuál raza? La raza blanca, la que se impuso, la opresora. No, no señor, ninguna raza. Y después buscaron un término un poquito más suave, un poquito más del consenso, más ecuménico, el encuentro de dos culturas, el encuentro de dos mundos. Ahí puede haber algo que se acerque a la verdad, pero tampoco para mí es lo más correcto. Hoy es el día de la invasión a América de los europeos, encabezado por una expedición que encabezó Cristóbal Colón, y el inicio de el saqueo, la opresión, la conquista y el etnocidio, no genocidio, peor, etnocidio, acabar con una etnia, con una raza, con más de una raza en América. Y desde la voz alternativa se define hoy como el Día de la Resistencia Indígena, el Día de la Resistencia de los pueblos originarios. Y en realidad ese es el día correcto que hay que decirle. El Día de la Resistencia de los pueblos originarios de este continente.
todavía hoy están en lucha, todavía hoy el pueblo mapuche en Chile derrama su sangre con la opresión y la imposición de la élite gobernante en ese país, que ya no son españoles, ya son chilenos los que lo oprimen. Todavía los pueblos de América, los pueblos indígenas brasileños, con este bárbaro que gobierna Brasil, de Bolsonaro, atropellados, le destruyen sus tierras, se la quitan, se le destruyen su cultura, su arquitectura, sus tradiciones, la matan, la acaban del poder avasallante, del fascismo, que cree que ellos son gente de menor categoría. Fíjense que cuando el golpe de Estado, que ahora hace 3 años, creo que en Bolivia, la fascista que está presa, la Áñez, en un momento dijo, los salvajes no volverán más a gobernar, los salvajes. O sea, para ellos los salvajes son los Evo Morales, el pueblo nativo, los pueblos originarios, que es la mayoría del pueblo boliviano, los de los pueblos indígenas, indios, vamos a decir, yo no, pero así la gente le entiende mejor. Esos para ellas son los salvajes, fascistas, racistas. Entonces todavía estos pueblos están en lucha. Y nosotros, que no tenemos sangre, no tenemos herencia de esa raza, pero sí que lo identificamos con sus causas, estamos hombro con ellos, con los pueblos originarios, porque tienen razón, son los dueños de esta tierra. Nosotros, en mi caso, no tengo sangre indígena, mi sangre es africana y europea, una mezcla de africanos y europeos, no indígenas. En este país no quedó uno, en este territorio, uno no dejaron vivo. Entonces, queríamos en la introducción hacer ese enfoque de lo que es el día de hoy, 12 de octubre, y demistificar y echar por la borda todos esos disparates que se han dicho y que se han creado como verdades eternas, que muchos lo creen por asumir el discurso oficial, el discurso tradicional, las verdades eternas que son mentiras. Bueno, pasamos a otro tema y la verdad que en el país tenemos que reflexionar, porque aquí se dan casos recurrentes, pero que se están convirtiendo casi en una cultura, en una tradición, en una costumbre. Y es que muchos estudiantes van a las aulas armados fundamentalmente con armas blancas, porque un adolescente, un niño, le va a ser difícil tener una pistola, un revólver, pero van la inmensa, digo, los que van con armas blancas, cuchillo, punzón y cosas así, que no es la mayoría, afortunadamente, es una minoría. Yo diría que no se dan en todos los planteles, pero en muchos planteles se da eso, aunque sea con minoría. Pero eso se puede ir incrementando en la cantidad de planteles y en la cantidad de estudiantes que se vean tentados a ir armados a las aulas. Porque un estudiante que sabe que otro va armado y un día puede tener un lío con ese, sabe que va en desventaja. Entonces, ¿qué hace? Y bueno, déjame armar yo también. Entonces ahí se va creando un síndrome y una masificación de una situación que es inaceptable. El caso más reciente es ese caso de San Luis. Eso es en la zona norte del Distrito Nacional, o el Gran Santo Domingo, no sé si pertenece a la provincia de Santo Domingo, al Distrito de Santo Domingo, creo que por Villamella, donde 3 estudiantes salieron heridos de arma blanca. Entonces, eso es algo inconcebible. Y esas situaciones se dan, muchas veces no son 3, pero uno o el elemento que vayan armados ya es una situación altamente preocupante. Aquí hay que tomar medidas drásticas, medidas radicales. Tiene que haber una conexión, autoridades de cada plantel,
el profesorado y los padres, para generar la conciencia, sobre todo en los padres, que tengan mucho cuidado, que no dejen ir, y que haya niveles de controles en la puerta de las escuelas, que generalmente en los colegios no se da, para que el muchacho que llegue se pueda detectar y se pueda mandar para su casa y a buscar a sus padres y ponerle una sanción a ese estudiante, una sanción disciplinaria, y llamar la atención a sus padres. Son las situaciones que uno debe recomendar, porque es que no es así, que el padre mande el hijo o la hija a la escuela y no sabe si va allá se lo van a apuñalear, se lo van a matar o herido. No, siempre las escuelas, y eso es desde tiempo, inclusive en gran medida antes podía ser más, se daban pleitos en las escuelas, en el camino, después que se sale, en el recreo, y hasta dentro del aula, en cualquier descuido del maestro o la maestra. Pero antes era a los puños, eso siempre se ha dado. Pero ahora va la tendencia a que no sea a los puños, a que sea acuchillada con armas punzantes. El Ministerio de Educación, toda la burocracia educativa, el ADP y los maestros, los padres, tienen que adoptar medidas drásticas, radicales, de control y vigilancia para que una situación como esa no suceda, porque no puede seguir sucediendo. Y ya, este es el caso más reciente y más sonado. A veces por allá uno herido, pero ya casi yo que por ahora fueron 3 en un mismo plantel. Situación muy, pero muy delicada. En otro aspecto, se va a comenzar ya el Consejo del Ministerio Público a la evaluación de los fiscales. Una gran parte de los fiscales ya se le cumple su periodo, porque ha habido un cambio, ya son más de carrera, ya no se pueden quitar y poner así por así como era antes. El Poder Ejecutivo, el fiscal de Santiago lo quitaba y lo ponía cuando de cualquier parte, cuando quisiera lo quitaba y lo ponía, ya no es así. Ya es un proceso de concurso, evaluación, y ahora se cumple periodo. Una gran cantidad de fiscales cumplen y viene el periodo de someterse a evaluación y buscar opciones. Tengo entendido que DAMA pues, puede ser por 2 periodos, pero que el segundo periodo no es automático. Sí salen, como que dice, sí ganan, pero tienen opción a un segundo periodo en la evaluación. Entonces está la fiscal del distrito, que lo dudo que salga. Porque usted dirá, bueno, si es un concurso y cosas así, es la capacidad, correcto. Y ella puede ser capaz, pero a veces se dan otras cosas que van más allá de la capacidad. Esta magistrada se le ubica muy cercana a Jean Alain. Ella no es de la simpatía, sino de todos los altos funcionarios del máximo nivel del Ministerio Público, que la Procuraduría, de mucha gente allá. No de todos, todas, de algunos, y posiblemente de todas, de todos. Pero, vamos a ver, yo tengo mis dudas de que el Rosalba Ramos siga. Por eso, vínculos históricos que se le dan con Jean Alain. Llegó en ese periodo y lo que muchos sospechan es que en ese periodo el concurso no se hizo bien.
en el entendido que un elemento de la calaña de Jean Alain es difícil que hiciese una cosa bien. Ese es el criterio generalizado. Tal vez no es así. Es posible que ella demostrara capacidad en su periodo. En realidad, no se le conocen escándalos. Entonces, bueno, no sabemos, pero yo lo dudo. Yo lo dudo que Rosalba Ramos sea reelecta en el puesto para fiscal del Distrito Nacional. Aquí hubo un problema disciplinario y sacaron, se llamaba Francisco, me parece, y hay uno que creo que es interino, pero ahora tengo entendido que se cumpliría el periodo del que salió antes de tiempo, por una razón creo que disciplinaria. Pero estamos en ese proceso de evaluación, los fiscales, para cambios inminentes en el Ministerio Público y a algunos puede ser que se le dé un nuevo periodo o que se gane un nuevo periodo. Ese es el panorama. En otro aspecto, realmente es sorprendente los estragos que ha causado la tormenta Julia en varios países de América Central. Porque ese fenómeno llegó a Nicaragua como huracán, o sea, de más categoría que tormenta. Pero, como el que conoce un poco de geografía sabe que el norte de Nicaragua, que hace frontera con Honduras, entre más centro-norte, es un país muy selvático, muy montañoso, y que inclusive pocas ciudades, pocos pueblos. Y los huracanes que dan por ahí no hacen tantos daños humanos, ni hacen tanto daño, porque es la zona más despoblada de Nicaragua. La ciudad más grande está en el Atlántico, Bluefielde, algo así. Bluefielde, una ciudad, un nombre raro, pero porque todas las grandes ciudades de Nicaragua están en el sur. Y generalmente los ciclones es por el norte que pasan, centro-norte. La capital, Managua, León, la segunda ciudad, Matagalpa, Chinandega. Todas esas ciudades están en el sur, donde está la mayoría de la población de Nicaragua. Y ahí no hace tanto daño. Al chocar con esas montañas y esas zonas selváticas, el ciclón, el huracán se degradó a tormenta, pero siguió por Honduras, El Salvador, Guatemala, acabando. Y como tormenta, daños extraordinarios. Entonces uno lo que asume es mucha agua. Claro, hay tormenta, que como tormenta los vientos no son muy fuertes, porque no son de huracán, pero que sí que tienen mucha agua. Mucha agua, a veces tormentas que tienen más agua que huracanes, que son más fuertes en viento, pero de cierta forma más débiles en aguaceros. Pero la verdad es que esa tormenta, sin ser huracán, ha acabado la intensa agua en inundaciones y destrucciones en Honduras, El Salvador, Guatemala y creo que hasta en el sur de México. No sé, pero la verdad es que una tormenta rara, porque ha hecho daños extraordinarios, que muchas veces un ciclón, un huracán, que tocaría 1 y 2 no lo ha hecho. Bueno, señor director, vamos a nuestro primer contacto con la publicidad. Adelante.
Gracias, amigas, amigos televidentes, por continuar con nuestro programa de esta tarde. Bueno, hoy hubo mucha actividad en Santiago de los funcionarios oficiales, especialmente la gobernadora y Rosa Santos y el director regional o viceministro de Obras Públicas, Alexis Sosa. Estuvieron por Licey, la carretera Licey, en el programa de pavimentación que se va a implementar, que va a desarrollarse, ya va a comenzar, y estuvieron por allá. Además, aquí en Las Carreras, en esa situación del muro, una situación preocupante porque es una vía de primera importancia. La avenida de Las Carreras es una vía de comunicación terrestre y, bueno, parte, si se quiere, el centro de la ciudad en dos, casi en dos, y de un tránsito y una solución vial extraordinaria. Entonces, ese derrumbe no solamente es el problema del tránsito, sino la amenaza a la vida de muchas familias, porque ese derrumbe se va acercando a la base de edificios, incluyendo edificios multifamiliares, de apartamentos, donde viven familias y hay negocios. Y entonces eso es preocupante. Alexis Sosa admitió que es un trabajo de envergadura, que no será fácil, pero hay que solucionarlo. Hay que solucionarlo. Ahí hay que buscar los elementos técnicos que, que la ingeniería moderna lo tiene y los recursos que el Estado lo tiene. Entonces, esos dos elementos, la tecnología, lo técnico y los recursos económicos combinados, tienen que buscar una solución, obligatoriamente. Lo admite Obras Públicas, que es un trabajo un poco difícil, no será fácil, pero hay que solucionar eso. Está en juego muchas situaciones, muchos intereses y, más que intereses económicos, vidas humanas en peligro. Así que eso hay que solucionarlo. Otro aspecto, lo de Haití, el drama, lo terrible de Haití. Hay una comisión de muy alto nivel del Departamento de Estado en Haití, reunidos con el supuesto gobierno, con la sociedad civil, con empresarios. Uno no ve, o sociedad, creo que sociedad civil lo mismo que empresarios. No sé si estarán con la iglesia, organizaciones profesionales, lo dudo, sindicales, tal vez con la iglesia o las iglesias. Porque en Haití, aunque la que tiene más preponderancia es la iglesia católica, pero las iglesias evangélicas son fuertes en Haití. Habló el jefe del Departamento de Estado, Blinken, y habla de medidas para la seguridad, medidas humanitarias y quitar visa. Quitarle visa a los pandilleros. Los pandilleros tienen visa, o aunque tengan, ¿qué? ¿Qué castigo? Los pandilleros yo quiero que los castiguen, pero no Estados Unidos, es el pueblo haitiano. Que castiguen los pandilleros. Los jefes de banda, reconocidas como tales, y otros jefes y líderes que son también pandilleros y bandoleros, que no son reconocidos así. Entre ellos muy probablemente ese que se dice primer ministro, que lo que correcto sería decirle primer bandido, ese, y la camarilla gobernantes en Haití. Entonces esos son bandas también, eso hay que quitar la visa. Pero eso no, esos son bandoleros, pero bueno para Estados Unidos. Bueno para Estados Unidos. Hay un buque,
fondeando a la bahía de Haití, ya eso es una invasión, eso es una invasión, y que la seguridad, que la policía y qué sé yo. Bueno, darle apoyo a la policía, se podrá crear esa policía y fortalecerla, que ella pueda enfrentar y someter a la banda. Si lo hicieran así, es una intervención, pero menos lacerante. Si fuera que ellos apoyaran en logística, en armas, en que incorporen más gente entrenados, en que le den más dinero, y lo hacen como que era una introducción, pero menos grosera, que no implicaría necesariamente, si fuese así, la presencia de soldados extranjeros pisoteando el suelo haitiano. Que esa posibilidad que está ahí latente es cada día más repudiada por más amplios sectores del pueblo haitiano. Eh, porque esa policía como está no está en condiciones de desmantelar, disolver, poner en debandada, controlar o aniquilar, mucho menos a esas bandas, que son ejércitos bien armados. Es una situación dramática, muy difícil. Por lo visto, parece que como van las cosas, Estados Unidos se está haciendo el árbitro solo, al margen de ONU. Cuando va al Departamento de Estado, va a Blinken y mandan un buque, y es al margen de la ONU. Entonces, hay que darle seguimiento a la situación de Haití, solidaridad con el pueblo haitiano. Por nuestra parte, aunque sabemos que ahí se van acabando las opciones, lamentablemente, pero por principio uno rechaza la intervención extranjera, en principio, aunque la situación se ha ido dando de una forma que uno se ven pocas opciones, pero esa no es la mejor opción en ese drama del pueblo haitiano. Y bueno, y relacionado con eso, y relacionado con el muro, hoy el senador de Dajabón le respondió al presidente. El presidente en la visita a Dajabón dijo que David Sosa, que es senador de Dajabón por los votos del PRM, igualmente. Porque él es de Lionel. Él es de Lionel. Igual que Bauta Rojas, que es senador de Hermanas Mirabal. Pero con los votos de quién. La Fuerza del Pueblo en el 20 tenía capacidad de sacar un senador por su cuenta, no. Y claro, hubo algunos casos que es posible que sean senadores de la Fuerza del Pueblo y sean por los votos del PLD. Porque hubo del PLD que se postularon a cargos y eran del PLD y fueron la boleta del PLD y lo apoyó el PLD e inmediatamente ganaron, cogieron la de Villadiego. Inclusive muchos sectores creían que Abel Martínez iba a hacer eso. Porque Abel Martínez, candidato al PLD, fue apoyado por la Fuerza del Pueblo, por la gente de Lionel. En el entendido que después que ganara, se iba, no se fue. Entonces, yo creo que Sosa no es de eso, que llegaron con los votos del PLD y se fue, sino que fue de los que llegaron con los votos de la gente del PRM, cierto de Lionel, que hubo cierto acuerdo tácito. Entonces él le responde porque Abinader dijo allá que el senador instigaba y por eso no se había avanzado más en la verja, en el muro, para que le pagaran más caros los terrenos a las familias afectadas, a las familias que tienen los terrenos donde va el muro o verja. Entonces hoy él respondió en el Senado y dijo que
Lo que pasa es que en Dajabón le querían pagar el metro a 500 pesos a los propietarios, familias humildes, y que allí nada se vende de un pedazo de tierra por menos de 2.000 pesos, y que él se puso del lado de esas familias humildes. Eh, bueno, no sabemos. Así, ¿quién tiene la razón? Yo no lo sé. Yo no lo sé. A esa familia hay que pagarle justo. Hay que pagarle justo. Pero esa es la versión que dice el senador de la Fuerza del Pueblo en la provincia de Jabón, ante la crítica que le hizo a Abinader el fin de semana pasado cuando estuvo allá, achacándole a él, porque él había dicho como que eso va lento. Abinader dijo, bueno, ¿y por qué su gobierno no lo construyó? Una. Y va lento, no va más rápido, porque él, dijo el presidente, vive instigando a las familias de su terreno para que se rebelen y hagan resistencia, aunque no lo dijo así Abinader, pero más o menos, para que le paguen más caro. Entonces, él hoy lo admite y lo justifica, ante lo que entiende que es una injusticia pagándole bagatela por sus terrenos. Bueno, esa es la situación de ese impasse que se dio, que se ha dado en Dajabón, con esos predios, con esos predios. Eh, en otro aspecto, al culminar septiembre, el país ha recibido 7.300 millones de dólares de la remesa, faltando 3 meses. Es decir, se puede, y generalmente en diciembre se incrementa las remesas. Que este año el país puede superar los 9.000 millones de dólares en remesa, una cifra extraordinaria. Creo que 2021, no sé si los dos, o por lo menos uno de esos 2 años, el país llegó a superar los 10.000 millones. Pero fue en la coyuntura de la pandemia, y que en Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos comenzó a darle dinero a la gente así, dinero en cantidades escandalosas, incluidos los dominicanos y dominicanas. Entonces eso incrementó el envío de remesas para acá. Ya esos programas de ayuda masiva no están en Estados Unidos, y aún así fíjese cómo va la llegada de remesas. Señor director, volvamos nuevamente a unos mensajes. Adelante.
Continuamos nosotros con nuestro programa de esta tarde, gracias a ustedes, amigas y amigos televidentes. La gente de Puñal está reclamando agilidad en la ampliación de la autopista, que pongan señales, semáforo, porque allí se han generado accidentes, hay riesgo, hay peligro. Y sería bueno que las autoridades agilicen su trabajo y mientras tanto pongan más cuidado, semáforos donde sea necesario, señalizaciones y más controles para evitar accidentes. Por demás, en un país de conductores mal educados, como somos la gran mayoría, mal educados, sin conciencia, primero, y en otra ocasión te lo he hablado, aún en los tiempos normales que no se estaba trabajando, que no se estaba ampliando, la gente tiene que hacer conciencia y entender que del aeropuerto para acá, eso no es una autopista. Bueno, hay gente que dice que no es una autopista en ninguna parte, pero vamos a suponer, del aeropuerto para allá, usted puede asumir, de la entrada del aeropuerto, que más o menos, ya ahí se puede correr más, vía como si fueran expresos, porque ya a ambos lados, qué sé yo, no, pero de ahí para acá no, de ahí para acá eso como una vía interna, como una vía interna llena de calles, de intersecciones, de negocios, de vías que donde quiera hay. Entonces, hay que entender que usted está en una avenida interna de una ciudad, del aeropuerto para acá, y con el cuidado que debe de tener. De ahí para allá no hay semáforo, ni es necesario que lo hayan. De ahí para allá. Cuando usted llega a La Vega, puede haber otra vez. No, y ni siquiera en La Vega hay semáforo. En la autopista no. Es si usted entra por la Pedro Rivera. No hay semáforo. De ahí para acá sí. Porque son muchas entradas de urbanizaciones, a municipios, distritos municipales, complejos habitacionales, empresas. Y más ahora con la ampliación. Entonces la gente está reclamando a empuñar más atenciones para evitar accidentes que ya han costado vida. En otro aspecto, hoy estuvo por el Cabral Ibáez el doctor Jacín, que hemos entendido, director general de SENASA, en encuentro con los funcionarios de las autoridades del Hospital José María Cabral Ibáez de esta ciudad de Santiago. Y también el doctor Hilario, que dirige ese centro asistencial, anunció que el centro va a desarrollar una jornada para la prevención del cáncer de mama. Y eso es importante. Estamos en el mes de octubre, mes dedicado especialmente para jornadas, campañas políticas, incrementar las actividades que se deben hacer todo el año, pero que este es un mes especial para la lucha contra el cáncer de mama, para generar la conciencia, para motivar políticas públicas y privadas que ayuden a incrementar lo que debe ser una costumbre periódicamente las mujeres, hacerse exámenes, hacerse mamografía. Y creo que que con esta política que se ha hecho en los últimos años de muchas instituciones en el país, se han cosechado resultados positivos, porque se advierte como una disminución en la muerte de mujeres en los últimos años por cáncer de mama. En un momento en que el cáncer se ha incrementado. Uno ve muchos hombres con cáncer, incluyendo mujeres, pero al menos el cáncer de los senos parece ser que ha disminuido. La muerte. Porque si la mujer se vive haciendo cada año, qué sé yo, exámenes, ¿qué implica eso? Que
un cáncer incipiente, lo detecta a tiempo y eso le permite curarlo, cortar por lo sano. No digo cortar el seno, pero me refiero a las medidas que puedan detener, evitar la expansión si se detecta a tiempo. Y parece ser que al incrementarse la conciencia y las facilidades y la política masiva, por ejemplo, que hace la zona franca y otras empresas, instituciones, eso ha contribuido a, a disminuir la muerte y ya eso es muy importante. Es mi criterio, es así. Entonces nosotros nos satisface que se apliquen esas políticas. Bueno, el chofer de Bávaro se defiende y tiene derecho a defenderse porque le han caído los palitos. Y nadie sabe si todo lo que se dice de él no es cierto, es posible. Él dice que no estaba bajo los efectos de droga, que no estaba bajo efectos de estupefacientes, dice él. Puede ser, se le ha dicho que estaba en eso. Él dice que no estaba conduciendo a alta velocidad. Bueno, él tiene derecho a defenderse, es la verdad. Se ha dicho, por ejemplo, que las gomas estaban lisas. En cierta forma no es culpa de él, porque el chofer maneja ese autobús. Son los dueños de la empresa, porque él no es dueño del autobús. El chofer no es el dueño del autobús. El dueño de un autobús no es chofer, porque el dueño de un autobús es una persona de buena posición. Un autobús cuesta millones. Es un simple empleado. Entonces, si las gomas estaban lisas, no era culpa de él, sino de la empresa. Sea el hotel o sea la empresa que le alquilaron el vehículo. Entonces él se está defendiendo y tiene derecho a defenderse. El chofer de el autobús que se accidentó, esa tragedia muy dolorosa que ha costado 4 vidas de turistas, de seres humanos. No importa que sean turistas o no. Lamentable. Hemos llegado al final por el día de hoy. Yo les agradezco a ustedes que lo hayan acompañado. Les invito para mañana, cuando sean las 6, que volvamos a encontrarnos a compartir otro espacio de las noticias del día. Hasta mañana.